Imagínate haber nacido durante la época eduardiana, sin luz eléctrica, utilizando coches a caballo e incluso sin baños con agua como tenemos hoy en día. Una época donde todo era más lento y tranquilo. Y habiendo crecido en ese ambiente, ver cómo el mundo empieza a cambiar a la velocidad de un rayo, con inventos como la luz eléctrica, el teléfono, los automóviles e incluso los primeros aviones. Cosas que siglos atrás hubieran sido consideradas magia o incluso brujería. El proceso de modernización que empezó durante la Revolución Industrial en la época eduardiana alcanzó nuevas alturas, y esto ocasionó que haya muchos cambios en el estilo de vida de las personas de esta época. Pero para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la época eduardiana, empezamos a ver un rechazo hacia estos cambios y una cierta nostalgia a las épocas donde todo era más tranquilo y natural. Y esto se ve reflejado en el maximalismo y la impracticidad de la moda femenina de esta época. Hola, soy Maite, soy amante de la moda vintage y de la historia. Este es el primer video de una serie de videos sobre la moda del siglo XX. Así que si te interesa conocer más sobre la moda de cada una de las décadas del siglo XX, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Porque aparte de hablar sobre la historia de la moda, también estaré diseñando un vestido inspirado en cada década del siglo XX. Y compartiendo tips sobre cómo vestirte vintage y cómo sacar inspiración de la moda de otras épocas para crear outfits únicos. Pero ahora volvamos a la época eduardiana y al ideal de belleza que la caracterizó. El ideal de belleza de la época eduardiana está perfectamente representado en la caricatura hecha por el dibujante Charles Dana Gibson, que pasó a ser conocida como la Gibson Girl. La Gibson Girl era alta y delgada, pero con curvas, y por supuesto, una cintura muy pequeña. Tenía la nariz y la boca pequeñas y bien dibujadas. Era elegante e iba bien vestida, con el cabello recogido en los voluminosos peinados de la época, y correspondía a la imagen de una señorita bien educada. Representaba en su época la imagen perfecta de la belleza, moda y éxito social. La Gibson Girl mostraba el cambio social que empezaba a permitir que las mujeres pudieran ser más independientes y tuvieran más oportunidades educativas y laborables. Ella buscaba una cierta independencia y realización personal, algo opuesto a la mujer perfecta de unas décadas atrás, que tenía que estar preocupada siempre por su familia y su esposo. No descuidaba sus estudios y quería ser ella quien escogiera al hombre que le gustara y con quien por supuesto se casaría, porque casarse bien seguía siendo una de las principales metas de las señoritas de esta época. Ese fue el primer ideal de belleza americano, o norteamericano realmente. Pero antes de esto, los ideales de belleza siempre habían sido importados desde Europa, especialmente desde París, que era la capital de la moda. Como podemos ver en todos los dibujos de la Gibson Girl, la silueta predominante era el reloj de arena. Las mujeres debían tener busto y caderas muy grandes y una cintura muy pequeña como de avispa. Esta silueta se conseguía gracias al uso del corset. Pero a pesar de todas las películas, series y artículos en los que hayas visto o hayas leído que el corset era básicamente una herramienta del patriarcado diseñada para torturar a las mujeres y mantenerlas inútiles, eso no puede estar más lejos de la realidad. Si vamos a hablar de la época edwardiana, es imposible no tocar el tema del corset. Todos hemos visto en películas o series a las pobres mujeres de otros siglos sufriendo que les amarren el corset tan fuerte que prácticamente no pueden respirar, e incluso que se desmayen por eso, como Elizabeth Swann en Piratas del Caribe. You have become a fine woman, Elizabeth. I can't breathe. Yes, I'm a bit nervous myself. O la típica escena en la que vemos a una chica agarrada del poste de la cama mientras su sirvienta le amarra el corset tan fuerte que prácticamente no puede respirar. He visto esta escena en un montón de series y películas, pero por darles un par de ejemplos en este momento, la tenemos en Lo que el viento se llevó, en Titanic e incluso en Bridgerton. En la mayoría de casos, estas escenas no tienen el menor sentido. Porque, por ejemplo, en Lo que el viento se llevó, la película está ambientada en 1850 o 1860. Una época donde las faldas eran tan gigantes que cualquier cintura se iba a ver diminuta al lado de esa falda, sin necesidad de ajustarte el corset de más. Sí usaban corset, es verdad, pero el corset era ajustado normal, simplemente para dar soporte al busto, porque para eso sirve el corset. O la escena de Bridgerton, que es la cosa más ridícula del mundo, porque literalmente la cintura imperio, el corte es en el busto. Y no se ve la cintura, no existe. O sea, ¿para qué tenían que matar a esa pobre chica con el corset ultra ajustado solamente para
ser dramáticos y una vez más decir que el corset era un método de tortura. Pero claro, no podían dejar pasar la escena de la pobre chica sufriendo por un corset. Si hubo un periodo en el que sí estuvo de moda amarrar el corset tan ajustado para lograr la cintura ultra pequeña fue durante la época edwardiana. Y es aquí donde nace el mito del corset como básicamente un método de tortura. Porque probablemente habrán visto esta imagen circular en internet. Y sí, es una imagen real de la época. Eso sí, es un dibujo, no tiene ningún sentido. Simplemente es la visión de un hombre, posiblemente un médico, que no tenía acceso a rayos X, de cómo se podían mover y reajustar los órganos de una mujer por utilizar corset. Pero es completamente falso. Las mujeres que usaban corset todo el tiempo no tenían sus órganos completamente ajustados al corset, ni movidos, ni nada. Y esta, junto con una serie de artículos e imágenes que circularon durante esta época, fueron causados por la preocupación de la comunidad científica, o sea, hombres, en esa época no había mujeres doctoras, que tenían sobre esta nueva moda de ajustarse de más el corset y empezaron a crear ciertas advertencias para las mujeres de que esto no era una práctica saludable. Pero claro, cualquier mujer que se ajuste el corset súper fuerte, puede ser por un par de horas para una fiesta o algo así, sabía que no era lo más cómodo y probablemente no lo más saludable, pero a veces la vanidad gana. Y hasta cierto punto esta preocupación de los hombres por las modas insulsas de las mujeres tiene su lado político. Recuerden que durante esta época la lucha por el derecho al voto de las mujeres se había intensificado considerablemente. Y uno de los argumentos en contra de darles a las mujeres el derecho al voto era que si las mujeres eran capaces de utilizar que las incapacitara tanto solo por vanidad y en nombre de la moda, no eran lo suficientemente pensantes como para ser consideradas en serio. La idea de ridiculizar a las mujeres por su afición por la moda no es nada nuevo, ni lo era en ese entonces. Podemos ver caricaturas satíricas desde el siglo XVIII en el que ridiculizaban a las mujeres por sus elecciones de maquillaje, peinados o ropa. Estas caricaturas muestran versiones completamente exageradas de estas tendencias de moda y ayudan a crear esta imagen de que las mujeres éramos pobres criaturas sin cerebro que no podíamos ser tomadas en serio y solo servíamos para hacer adornos, cuidar a los hijos y mantener el hogar. Como si los hombres nunca hubieran participado en modas ridículas a lo largo de la historia. Pero volviendo al tema del corset y a la controversia que causa hasta el día de hoy, la cuestión es que el corset no sirve solamente para reducir la cintura, no. El corset era básicamente el sostén o brasier que utilizaban las mujeres en esa época porque no se había inventado algo mejor. O sea, que servía para sostener el busto. Así que para una mujer en su día a día, en la época edwardiana o victoriana, era completamente normal utilizar corset y no necesariamente lo iba a utilizar muy ajustado, simplemente lo justo para que resulte cómodo y provea soporte, que para eso sirven los corsets. Otra de las razones por las cuales se critica mucho el uso del corset es porque supuestamente limitaba tanto el movimiento que no permitía que las mujeres pudieran hacer prácticamente nada. Y esto no es cierto, las mujeres a lo largo de la historia han sido capaces de realizar todas sus labores sin ningún problema utilizando corset y faldas largas. Aunque en la década de 1890, con la popularización de deportes como andar en bicicleta, se empezaron a crear opciones de ropa más práctica para poder realizar estas actividades, como las faldas bifurcadas, que básicamente eran un pantalón. Si les interesa conocer más sobre la evolución de los pantalones de mujeres, les voy a dejar el link a mi video anterior sobre la historia de los pantalones de mujer para que lo puedan ver. Pero volviendo a las mujeres deportistas de 1900. Con este nuevo interés de las mujeres por realizar más actividades deportivas y utilizar ropa un poco más cómoda para hacerlo, se creó una nueva versión de corset que sería conocido como el corset saludable. Este corset tenía menos estructura que un corset normal. También estaba hecho con telas más fáciles de lavar y tenía tirantes, lo que lo hacía más cómodo. De este interés por los corsets saludables nació un corset que sería conocido como el corset con forma de S, por la forma de S que creaba en la silueta de las mujeres vistas desde el lado. Esta silueta eventualmente evolucionó en una tendencia que pasó a ser conocida como pecho de paloma. Estuvo muy de moda durante un par de años en la época edwardiana y se la conocía como pecho de paloma porque la idea era dar la mayor cantidad de volumen al torso, especialmente visto desde el lado. Una silueta un poco extraña, la verdad.
Algo que no solemos tener en cuenta al hablar de corsets es que estos cambiaban completamente de década a década de acuerdo a las nuevas tendencias y siluetas que estaban de moda. Por esta razón, los corsets modernos no tienen nada que ver con los corsets históricos. Y también tengan en cuenta que en esa época la mayoría de los corsets eran hechos a medida de cada persona. No era una prenda producida sin tomar en cuenta el tipo de cuerpo o medidas de la persona como lo son y lo es prácticamente toda la ropa de ahora. Los corsets de la época edwardiana estaban diseñados de manera que, digamos, podían fingir esa silueta de reloj de arena. Esto quiere decir que las medidas del busto y la cadera eran mucho más grandes que las medidas reales de la persona que lo iba a utilizar. Y muchísimas mujeres utilizaban relleno en el busto y en las caderas este podía estar puesto en el corset o ser pads separados que se aplicaban para dar más volumen. Y todo esto ayudaba a que la cintura se viera más pequeña en comparación al volumen que tenía el busto y la cadera. Hay incluso un estilo de corset que estuvo de moda entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX que tenía una forma que hacía parecer el estómago un poco abultado. Vemos que todas las carnecitas se movían más hacia la parte de adelante y hacían que se viera una barriguita. Y esto también ayudaba a que haya espacio para que esas carnecitas se pudieran mover donde necesitaban sin ser incómodas, no como un corset hoy en día que la idea es ver todo lo más plano y pequeño posible y no queda espacio en ningún lugar para poder respirar. Aparte del corset y los pads que se podían poner dentro del corset, las mujeres utilizaban otro tipo de almohadillas o pads que se amarraban alrededor de la cintura y ayudaban a dar forma a la cadera, ya sea a los lados o a la parte de atrás, dependiendo de la silueta de moda en ese año específico. Esto fue extremadamente popular durante la época edwardiana. Esto es algo que me llama mucho la atención en contraste con la moda actual, donde el objetivo siempre es verse más delgada. En ese tiempo a las mujeres no les importaba agregar más volumen o verse más grandes mientras mantuvieran la silueta ideal. Y así todas las mujeres, sin importar su tipo de cuerpo, podían formar parte de este ideal de belleza sin sentirse dejadas de lado. Por eso, cuando vemos videos o fotos de esta época, vemos que todas las mujeres tenían esa silueta de reloj de arena. Y créanme que no tiene nada que ver con el tipo de cuerpo de las mujeres. Siempre han existido todos tipos de cuerpos y tampoco es que el corset formaba la cintura hasta cierto punto que por eso todas las mujeres tenían un reloj de arena. En el momento en que se quitaban el corset, tenían cuerpos normales, comunes y corrientes como tenemos hoy en día, todo tipo de cuerpos. Aunque entiendo que hasta cierto punto, en la actualidad esto puede parecer un poco absurdo, en esa época el mantener ese ideal de belleza era extremadamente importante. Verse a la moda no era solo una elección por vanidad, era una cuestión relacionada con la moral y las buenas costumbres, porque si no, no serían tomadas en serio ni consideradas respetables. Otro tema que crea mucha polémica relacionado al uso del corset son las fotos de esta época en que vemos a mujeres con cinturas extremadamente pequeñas, y probablemente se habrán preguntado si son fotos reales. Y sí, sí lo son, pero no quiere decir que sean los cuerpos reales de esas mujeres. Aunque en esa época no existía el Photoshop, sí existía el retoque de fotos. Los fotógrafos y estudios de fotografía en esa época ofrecían servicios de retoque de las fotos, y era especialmente popular el reducir la cintura. ¿Y cómo lo hacían? Pues pintando encima de las fotos. Por eso es que muchos de los fondos de las fotografías de esta época son de un solo color, porque resultaba mucho más fácil coger y pintar encima de la cintura para hacerla parecer más pequeña. También en esta época se retocaban las imágenes dándoles color. Se pintaban a mano para que la fotografía tuviera color. Esto era muy común, especialmente entre las celebridades de la década, como Camille Clifford, de quien probablemente habrán visto muchas fotos porque casi todas esas fotos de las cinturas microscópicas suelen ser de ella. Camille Clifford fue una actriz muy conocida por su cintura extremadamente pequeña, o sea, la cintura de ella en la época edwardiana era diminuta, pero a pesar de tener una cintura muy pequeña, la mayoría de sus fotos igual han sido retocadas, para exagerar aún más esto. Los vestidos de la época edwardiana son indudablemente uno de los más hermosos que hay, al menos en mi opinión, aunque probablemente no los más prácticos, porque vemos vestidos con miles de encajes, flores falsas, plumas y sombreros gigantes completamente imprácticos para viajar en automóvil o incluso subirse a un metro, que ya existían en esa época en algunas ciudades. Claro que estos estilos y la moda en general eran definidos por la clase alta y no por las clases trabajadoras que no podían permitirse utilizar ropa que fuera completamente impráctica.
Para que tengan una idea de lo poco práctica que podía ser la moda en este tiempo, imagínense que una dama o mujer de clase alta se cambiaba de ropa 3 veces o más en un día, y todo por cumplir ciertos estrictos códigos de etiqueta que eran impuestos por estos círculos sociales pudientes. En el capítulo anterior les comentaba un poco cómo era muy importante para las mujeres que se vistieran de acuerdo a la moda convencional, algo que para el día de hoy es completamente absurdo porque tenemos miles de tendencias diferentes al mismo tiempo y realmente a nadie le importa si las cumples o no. Pero en ese tiempo era muy importante porque una mujer que no se tomaba en serio su apariencia no era tomada en serio. Y estar a la moda no era solamente un privilegio de las clases altas. Aunque las mujeres de clase trabajadora no podían permitirse utilizar vestidos tan elegantes, lo que sí se cumplía al 100% era la silueta, y esto se lograba gracias a la ropa interior. Cualquier mujer, independientemente del estrato social al que perteneciera, utilizaba una cantidad similar de ropa interior, que para nuestros estándares actuales es absolutamente ridícula, pero eso es lo que les permitía conseguir esta silueta deseada, y también era un símbolo de pudor e higiene. Estas son las capas de ropa interior que una mujer edwardiana utilizaba. Primero, bajo ningún concepto podía faltar la primera capa de ropa, que era un camisón, o para esta época se habían inventado las combinaciones, que era básicamente la parte de arriba de un camisón y pantalones cortos que dejaban abierta la parte de la bragueta para que fuera más fácil ir al baño. Esta podía estar hecha de algodón o lino, que es el material preferido históricamente para la ropa interior, por su capacidad de absorber sudor y mantener el cuerpo limpio, y también sus propiedades antibacteriales. Aunque para esta época el algodón era más popular que el lino. Sobre el camisón o combinación se ponía el corset. Este nunca, bajo ningún concepto, iba sobre la piel desnuda como les encanta enseñarnos en las películas o series. No solamente porque es extremadamente incómodo y deja marcas en la piel, sino también porque es antihigiénico. El corset era una prenda de ropa que no se lavaba con la misma frecuencia que el camisón, que se lavaba todos los días. Sobre el corset se ponían las almohadillas de caderas que ayudaban a mejorar la silueta, o en caso de que las necesiten, de busto también. Y sobre esto se colocaba una prenda que parece un crop top super cute, que es un cobertor de corset. Este cobertor de corset ayudaba a que todo se viera más liso y no se notara el corset ni ninguna de las otras prendas de ropa interior. Y esta misma función cumplía la enagua o enaguas porque muchas veces se utilizaban varias para lograr dar más volumen a las faldas. Recuerden que en esta época no existían las lavadoras y que muchas de las telas con las que se fabricaba la ropa exterior no eran lavables como la seda o la lana, por lo que la ropa interior era lo que se lavaba constantemente y estaba hecha de lino o algodón, que eran telas más baratas, fáciles de reemplazar y de lavar. Volviendo a los extremadamente complicados códigos de etiqueta de esta época que obligaba a las mujeres a cambiarse de ropa 3 veces al día, en las mañanas se utilizaba un vestido de día, que era menos elegante y más sencillo, porque era básicamente ropa de casa. Podía ser algo así o simplemente una combinación de blusa o falda. Curiosamente, este outfit es uno de los más representativos de la época eduardiana hasta el día de hoy. Y es porque esta combinación de ropa era básicamente el uniforme de cualquier mujer para su día a día, especialmente las de clase trabajadora. Personalmente me parece hermoso, bastante moderno y muy práctico. Pero claro, sin dejar de lado la estética ultra romántica, porque las blusas que se utilizaban en estas combinaciones son verdaderas obras de arte. En inglés se las conoce como shirtwaist y fueron un absoluto boom desde la década de 1890. Eran fabricadas con un algodón extremadamente fino y podían estar decoradas con miles de encajes utilizando una técnica que permitía que estos encajes dejaran transparencias. Esto y el hecho de que las telas eran tan finas que resultaban traslúcidas permitía que se viera la ropa interior. Por esta razón, durante un tiempo fueron consideradas bastante indecentes, pero con el tiempo pasaron a ser un ítem de ropa que no podía faltar en ningún armario. E incluso se convirtieron en un símbolo de independencia femenina en una época de ideas progresistas. Porque es en esta época en que empezamos a ver cada vez más mujeres trabajando y siendo independientes. La figura de la mujer trabajadora utilizando este tipo de blusa es una imagen icónica del movimiento sufragista y de los derechos de la mujer. Y es gracioso que un ítem de ropa con tanto significado e historia formara parte de dos mundos tan diferentes como lo eran el de las mujeres de clase trabajadora y el de las damas de alta sociedad, que utilizaban estas modas más por su estética que por algo más. Pero volviendo a las complicadas normas de etiqueta de estas damas, para la tarde era la hora en que se esperaban visitas o se salía a hacer visitas, por lo que se utilizaba un vestido más elegante que era conocido como vestido de tarde o vestido de té. El vestido de tarde tenía que ser de cuello alto y cubrir los brazos. También era muy probable que la falda tuviera cola larga, como las de los vestidos de novias,
por lo que no eran especialmente prácticos. Porque se imaginan salir a la calle con un vestido que probablemente era de color pastel o blanco, con una falda tan larga que se arrastra por el piso y no ensuciarlo. Claro que para esto se utilizaban múltiples capas de enaguas, algunas con un hilván especial que ayudaba a recoger la suciedad y no permitían que se dañe la tela exterior del vestido. Pero aún así creo que era muy difícil no ensuciarse completamente. Y si la visita era fuera de casa, el outfit no podía estar completo si no se agregaba un sombrero y un parasol. Salir a la calle sin sombrero era considerado inmodesto en esta época. Los sombreros de 1900 eran muy grandes para poder acompañar los peinados súper voluminosos que estaban de moda en esta época. Estos sombreros estaban llenos de detalles y adornos como flores falsas, encajes, cintas, plumas e incluso pájaros disecados. El uso de aves disecadas en los sombreros se volvió tan popular que casi lleva a la extinción a muchas especies, especialmente las que tenían plumajes más lindos y exóticos. Realmente trato de defender las costumbres de las personas de otras épocas e investigar un poco cómo era su estilo de vida antes de formar un juicio sobre ciertas cosas que podríamos considerar chocantes hoy en día. Una de estas cosas es el uso de pieles para abrigos, que a pesar de ser un tema similar y que pueda resultar un poco chocante para algunos de nosotros hoy en día, porque es crueldad animal, puedo entenderlo, porque estos abrigos tenían una funcionalidad, servían para mantenerte caliente, pero disecar animales para ponerlos en un sombrero solo por moda, me parece completamente absurdo y realmente bizarro, porque ¿quién quisiera llevar un pájaro muerto en su sombrero? El tercer outfit del día era para la cena. Y indiferentemente de si la cena era en casa o era para salir a cenar, era de gala. El código de etiqueta para una cena era formal. Esto quiere decir que los hombres utilizaban frac o smoking si era una situación más casual, y las mujeres, por supuesto, su mejor vestido de gala con sus mejores joyas. Estos vestidos sí podían enseñar el escote e incluso los brazos. Aquí tienen algunos ejemplos de vestidos de gala. ¿No les parece que son absolutamente hermosos? Si algún día me invitan a un evento donde pueda utilizar algo así, les aseguro que voy a sacar inspiración y diseñar algo inspirado en la época eduardiana. Me parecen absolutamente increíbles los vestidos de esta época. Hay un tipo de decoración que se utilizaba mucho en la época victoriana e incluso en la época eduardiana, que les puede parecer un poco bizarro e incluso hasta asqueroso, pero para mí se ve absolutamente increíble. Los bordados de estos vestidos están hechos utilizando no lentejuelas, sino escarabajos. Estos son los caparazones o quizás alas de estos escarabajos que se bordaban en los vestidos y se hacían formas absolutamente increíbles. Cuéntenme en los comentarios si se atreverían a utilizar algo así o si les parece asqueroso. De verdad me interesa conocer su opinión sobre este tema. El estilo de ropa e incluso los peinados y el maquillaje de la época eduardiana son muy naturalistas. Y esto es gracias a la influencia del movimiento Art Nouveau, que dominó por completo el diseño, la arquitectura y el arte en esta década. El Art Nouveau, arte modernista o modernismo, fue un movimiento artístico internacional desarrollado entre 1890 y 1914, aproximadamente. El arte nuevo, como indica su nombre en francés, es un estilo original, juvenil y moderno. Los artistas del Art Nouveau se inspiraron en la naturaleza, pero no se trataba simplemente de recrear animales o plantas. Por ello, estudiaron los tallos, raíces, caparazones, formaciones rocosas y osamentas para crear nuevas ideas. De ahí tomaron las líneas y formas que le dieron originalidad y belleza a este nuevo movimiento. Ya que en la naturaleza la línea recta no existe, el Art Nouveau adoptó la línea ondulante como rasgo distintivo, tanto en artes aplicadas como en bellas artes, y se manifestó en dos vertientes frecuentemente superpuestas: una de inspiración vegetal con líneas simétricas, sinuosas y entramadas, y otra inspirada en la geometría. Este es un estilo muy recargado de elementos ornamentales y decorativos, a través de los cuales se procuran composiciones rítmicas y armoniosas. Este movimiento nació como un rechazo a la rápida modernización que estaba sufriendo el mundo, como una estética nostálgica que buscaba volver al estilo de vida más sencillo que existía antes de la revolución industrial, pero al mismo tiempo aceptando y aprovechando los materiales y técnicas disponibles en la era industrial para crear un estilo moderno. De cierta forma, este estilo me recuerda mucho a la tendencia cottagecore, que estuvo de moda durante la pandemia. En una época donde todos estábamos encerrados,
muchas veces en un departamento en una ciudad donde no teníamos mucho contacto con la naturaleza, y al mismo tiempo volver a un estilo de vida más sencillo y lento de lo que estamos acostumbradas las personas que vivimos en ciudades. La época eduardiana fue como el último suspiro de una sociedad que permanecía anclada al siglo anterior y que vería el mundo cambiar por completo en las siguientes décadas. Y está llena de contradicciones, porque por un lado vemos la curiosidad de las personas por estos nuevos inventos, estas nuevas tecnologías, pero también vemos reflejado su miedo al cambio en las estéticas que dominaron esta década. Esta dualidad se ve muy bien representada en la Gibson Girl, quien era una mujer moderna pero respetable, porque a la final, a pesar de ser independiente y cuidar más de sí misma, pensar más en sí misma de lo que hubiera sido común unas décadas atrás, su propósito en la vida seguía siendo formar su familia y ser parte de lo que la sociedad consideraba respetable. Por ejemplo, no hubiéramos visto a la Gibson Girl siendo parte del movimiento sufragista, porque eso era ir demasiado en contra de lo que dictaba la sociedad respetable. Espero que les haya gustado este pequeño vistazo a la sociedad eduardiana. Yo sé que mis videos son más sobre historia de la moda, pero creo que para poder comprenderlo necesitamos tener un contexto de cómo era la sociedad en ese entonces, porque la moda no es solamente estética, es una respuesta a las cosas que pasan en nuestra sociedad, como aún lo vemos hoy en día. Cada nueva tendencia está relacionada a un hecho sociocultural que crea un rechazo o un acercamiento, y analizar esto para mí es una de las partes más interesantes de la historia de la moda. Ya sé que ha pasado un montón de tiempo desde que subí mi último video y literalmente me he desaparecido de las redes sociales, pero la verdad es que hacer este tipo de videos requiere un montón de trabajo de investigación, escribir el guión, grabar y editar, que es prácticamente un trabajo a tiempo completo, y se me ha hecho muy difícil organizarme para poder seguir haciendo estos videos. Pero es algo que realmente me encanta y pienso seguir haciéndolo, así que espero verte en mi próximo video. Si te gustó este video, dale like, déjame un comentario y si puedes compártelo, porque me ayudaría un montón para que este video llegue a más personas. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Este es el primero de una serie de videos sobre la historia de la moda del siglo XX y estaré haciendo un video por cada década de este siglo. Así que espero verte en mis próximos videos. Hasta la próxima. Bye bye.